Muy bien. Buenas noches otra vez, mis hermanos. Buenas noches. Amén, amén. Muy bien. Mire, antes de iniciar la enseñanza de hoy, le pedimos una vez más, por favor, apague su celular. El domingo ya casi para terminar la prédica, por allá si hay un celular no sé dónde, ¿verdad? Apáguelo. El Señor no nos va a hablar a través de una llamada, créamelo. Nos va a hablar a través de su palabra. Así que, ¿estamos listos? Amén. Por ahí apareció el banner ya. Y el título del mensaje, El Señor es mi pastor. Esa sería la parte número 4. Acompáñeme por favor al Salmo 23. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice el versículo 5 del Salmo 23: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Seguimos, mis hermanos, en las enseñanzas de los miércoles que inició nuestro pastor ya hace unos meses atrás, una colección de salmos. Y bueno, el Señor nos ha dirigido a seguir compartiendo referente al Salmo 23. Y bueno, el día de hoy estos versículos 5 y 6 serían la conclusión de este Salmo 23 que el Señor nos ha estado permitiendo compartir de versículo en versículo o de dos versículos en versículos. Así que el día de hoy concluimos con esto. Pero antes de iniciar, yo quiero preguntarle, después de haber escuchado las 3 enseñanzas anteriores, ¿el Señor es su pastor? Amén. Como que no está muy convencido. ¿El Señor es su pastor? Amén. Bueno, yo también me hice esa pregunta antes de venir aquí y la respuesta fue la misma que usted. El Señor es mi pastor. Entonces, si el Señor es nuestro pastor, mis hermanos, escuche, Él nos va a alimentar, nos va a dar de beber, nos va a dar reposo y descanso en Él. Nos va a cuidar y nos va a dar dirección. Y nunca, se recuerda la última enseñanza, la número 3, nunca nos va a abandonar. Él va a atravesar los valles de sombra y de muerte junto con nosotros. Y sí, Él también, mis hermanos, con su vara y su callado nos dará dirección y disciplina. Le pregunto yo, esa es una pregunta, a mí me gusta hacer preguntas, ¿verdad? Le pregunto, cuando usted escucha la palabra disciplina, ¿qué viene a su mente? A ver, alguien levante la mano. ¿Qué escucha? ¿O qué viene a su mente, perdón, cuando escucha la palabra disciplina? Corregir. ¿Alguien más? Apegarse a las reglas. Disciplina. Josecito tenía algo que ahí le ganaron, ¿verdad? Bueno, pues fíjese que en el uso diario de nosotros, de repente, ¿verdad? Escuchamos la palabra disciplina y tendemos a asociarla con castigo, ¿verdad? Pero las escrituras describen la disciplina como instrucción. Por aquí alguien mencionó instrucción, protección y sí, también amor, porque para poder disciplinar a alguien que amamos, porque no queremos que se pierda, tenemos que disciplinarlo, ¿verdad? En el caso de nuestros hijos, los disciplinamos, ¿por qué? Porque los amamos. Así que, mis hermanos, ante los ojos del Señor la disciplina es buena. ¿Escuchó? Ante los ojos del Señor la disciplina es muy buena. Escuche lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos referente a la disciplina del Señor. Acompáñenme por favor a Hebreos 12, versículos del 5 a 10. Yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que está un poquito más fácil de entender. Y dice el versículo 5, Hebreos 12, versículos del 5 al 10. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente hijos, sino que son ilegítimos. Versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban,
¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Y escucha lo que dice el versículo 10. Pues nosotros, pero nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Y escuche, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, la disciplina, mis hermanos, es buena, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No es cómoda. Yo creo que nadie quisiéramos ser disciplinados, y en el momento que estamos siendo disciplinados o estamos siendo corregidos por el Señor y por su palabra, pues no es cómodo para ninguno de nosotros. Así que Jesús, como nuestro pastor, nos promete que nada nos va a faltar. No faltará la corrección y la disciplina, tampoco faltarán los exámenes, las pruebas. Estamos en la escuela del Espíritu Santo y cuando vienen los exámenes, el Señor espera que pasemos el examen porque Él es nuestro maestro, ¿verdad? Y estamos aprendiendo de Él. Entonces, si no pasamos el examen, como en la escuela, ¿qué va a pasar? Vamos a reprobar año otra vez y nos vamos a volver a quedar. En el caso del Señor, bueno, vamos a volver a repetir la misma disciplina, la misma prueba. Por cierto, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pastor, Él permite que pasemos por pruebas. Él no tienta a nadie, pero Él permite que pasemos por pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué nos permite que pasemos por pruebas? Para cumplir sus propósitos, ¿verdad que sí? Y Él, como nuestro maestro del cual estamos aprendiendo, ya se lo dije, espera que pasemos la prueba, que pasemos el examen. Y es una realidad que todos los que formamos parte del rebaño de nuestro buen pastor, a todos los que formamos parte de la grey del rebaño del Señor, tarde o temprano nos van a venir pruebas. Si no es que estamos pasando por una en este momento. Van a venir momentos difíciles, momentos de tensión. Pasaremos por muchas dificultades, por valles de sombra y de muerte, pero nuestro buen pastor, mis hermanos, nos promete pasarlo junto con nosotros. El Señor ahí va a estar, el Señor siempre estará. Que nosotros no lo veamos, no lo percibamos, es otra cosa, pero el Señor siempre está ahí, mis hermanos. Y escuche, Él no va a estar al final de ese valle de sombra y de muerte esperando que lleguemos a la otra orilla. Tampoco se va a quedar a la entrada diciéndonos, ándale Robertito, pásale. Mira, está largo, pues ojalá y la libres, ¿verdad? No, mis hermanos. El Señor promete pasar y caminar el valle de sombra y de muerte junto con nosotros. Amén. Al rey David, mis hermanos, este valle de sombra y de muerte le pareció la derrota, el final definitivo de su propia vida. El rey David pasó por muchísimas pruebas, pasó por mucha persecución, su vida estuvo en peligro en más de una ocasión, principalmente por el rey Saúl que lo quería matar a cada momento. Pero David logró reconocer que con la compañía y la dirección del pastor, él podía cruzar, fíjese, podía cruzar confiado. Y no solo confiado, sin temor, por ese valle de sombra y de muerte. Dice David en este Salmo 23, no temeré mal alguno. Porque a pesar de toda asociación oscura con el valle de sombra y de muerte, David podía afirmar con toda seguridad que la presencia de su pastor, escuche esto por favor, no eliminaba la presencia del mal. Ha estado en unos momentos donde la prueba por la que estamos pasando no termina y no termina y no pasa, y de repente estamos allá en el trabajo con alguien que de repente es, híjole, está difícil escucharlo y tenemos que soportar y que Señor, pues ya llévatelo o cámbialo de trabajo. Pero el Señor, mis hermanos, en muchas formas prueba nuestra paciencia. También con ese compañero de trabajo que tiene usted ahí que de repente, híjole, ¿verdad? Así que el Señor no elimina la presencia del mal del valle oscuro, pero sí disipa completamente el temor en nosotros, el temor a ese valle de sombra y de muerte. En los valles oscuros hay sombra, ¿verdad que sí? Donde hay oscuridad, si solamente pega la luna, se forman sombras. Pero las sombras, mis hermanos, no nos pueden hacer nada. La sombra de un perro no puede morder, ¿verdad que no? La sombra de una espada no puede matar a nadie. La sombra de la muerte tampoco puede destruirnos a nosotros ya, los que somos llamados hijos de Dios. Porque la muerte ya fue derrotada en la cruz del Calvario, mis hermanos. Ahora solo queda la pura sombra.
Y a nosotros, los nacidos de nuevo, ya no le tenemos miedo a esa sombra. Algún día partiremos de este mundo, mis hermanos. Algún día se va a acabar nuestro peregrinar en esta tierra. Pero tengamos la seguridad que si hemos nacido de nuevo y hemos creído en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio que Él hizo en la cruz, tenemos un lugar ahí arriba en el cielo. Dice Apocalipsis 1:18, hablando de esto mismo, versículo 18: y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves del Hades. Nuestro Señor Jesucristo ya venció la muerte, mis hermanos, y Él tiene la llave del infierno. Estas palabras definen la diferencia más importante entre el cristianismo y todas las demás religiones que usted pueda escuchar. Ningún otro líder, y eso usted ya lo ha escuchado, ningún otro líder, ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno de ellos murió y resucitó. Tampoco predijo su propia muerte y resurrección, ninguno de ellos, mis hermanos. Ni basó sus afirmaciones sobre sí mismo y sus enseñanzas en esa predicación para después cumplirlas al pie de la letra. Y es que solo Jesús, nuestro Salvador, tiene las llaves de la muerte, según lo que acabamos de leer en Apocalipsis 1:18. Hace rato se lo dije, pero se lo repito una vez más: cuando nuestro tiempo se acabe aquí en la tierra, mis hermanos, los que hemos creído en Cristo pasaremos de vida a muerte. Perdón, de muerte a vida. Ahí, ¿ya ve? Y ahí alguien iba a decir amén. Pasaremos de muerte a vida, mis hermanos. Cerraremos los ojos aquí a este mundo, pero abriremos los ojos a una eternidad con Cristo. Amén. Le pregunto una vez más: ¿es Jesús su pastor? Hermano, ya me preguntó, ya le dije que sí. Bueno, le quiero seguir preguntando: ¿es Jesús su pastor? Amén. Escucha este pensamiento del predicador, el gran predicador Spurgeon. Para que un creyente pueda decir verdaderamente: el Señor es mi pastor, primero debe sentirse una oveja que necesita del cuidado del pastor. A ver, diga amén. Sí, entonces todos nos consideramos ovejitas, ¿verdad? Al igual que el rey David, el sentirnos como una oveja nos recuerda siempre nuestra gran necesidad. ¿De qué? Del Señor, mis hermanos, en nuestras vidas. Nuestra gran necesidad de ser guiados por Él y de ser cuidados por nuestro buen pastor. Porque al igual que una oveja depende de su pastor en lo literal, nosotros debemos depender de nuestro buen pastor todo el tiempo, mis hermanos, todo el tiempo. Dijimos que la Biblia nos compara a nosotros con una oveja, ¿verdad que sí? No una abeja, no, con una oveja. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos nos parecemos a ellas. Hay muchas cualidades en las que nos parecemos nosotros a una abeja. Una abejita es muy dócil, ¿verdad? No tiene forma de defensa. Le voy a leer algunas. Las ovejas no tienen forma de defenderse de sus depredadores, lo cual la hace muy vulnerable a los ataques. Depende de su pastor para que la defenda. Nosotros, mis hermanos, también somos muy vulnerables. Somos débiles. Necesitamos de las fuerzas del Señor siempre. Y necesitamos de que Él nos defienda. Porque también tenemos un enemigo, ¿verdad?, que anda ahí como león rugiente, nomás buscando donde aventar la chanclita para trompezarnos. Las ovejas tienen un buen oído, un muy buen oído. Y si usted es una oveja del rebaño del Señor, tiene que tener un muy buen oído, escuche. No para escuchar las mentiras del enemigo, sino para oír y reconocer la voz del buen pastor. Dice Juan 10:27, yo se lo leo de la versión Dios habla hoy. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las verdaderas ovejas del Señor, mis hermanos, no solo escuchan la voz de su pastor, sino que le siguen. ¿Y por qué le siguen? Número 1, porque reconocen su voz. Número 2, porque confían en su pastor. Y número 3, porque son obedientes a la voz de su pastor. A estas ovejas que acabo de mencionar son las que el pastor reconoce, mis hermanos. Ustedes de las ovejas que oyen la voz del buen pastor y le siguen en obediencia. Es una pregunta. Amén, sí, amén. Pero dígalo con convicción. Amén.
Amén. También las ovejas no comen cualquier comida ni beben agua de cualquier lugar. Una oveja obediente que reconoce la voz del buen pastor no come comida chatarra ni bebe agua de cualquier lugar como las cabras. Decía un hermano mío, ay, en rato se me quieren salir las cabras. Sí, de repente cuando sucede que esta carne quiere irse para un lado, es cuando las cabras se quieren salir. Pero somos ovejitas del Señor. La oveja noble y humilde sabe que su pastor la llevará a lugares de verdes pastos y a las aguas de reposo, a las aguas tranquilas. De igual manera, mis hermanos, ustedes y yo somos alimentados por nuestro buen pastor con el alimento que nutre el alma, que es su palabra. Las ovejas también son muy nobles y no emiten ningún tipo de sonido cuando las van a esquilar o las van a sacrificar. Ellas no reclaman cuando van a ser sacrificadas, mueren, las ovejitas mueren sin quejarse. En el amor del Señor se los digo, mis hermanos, y cuando le digo esto, lo digo también para mí. Esto también va para mí. Va a haber ocasiones en las que nos vamos a tener que quedar callados. Aquí me habló mucho el Señor a mí. Va a haber momentos, mis hermanos, donde vamos a tener que permanecer callados. Nos vamos a defender mejor. Porque si hablamos y hablamos y hablamos, en alguna de esas partes la vamos a regar. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, mis hermanos, vamos a hablar desde nuestro coraje, desde nuestro estrés, desde nuestra frustración. Si usted un día se ha dispuesto en el amor del Señor que ha puesto en usted a disciplinar a uno de sus hijos, pero llegó bien estresado del trabajo, llegó bien enojado, bien enojada, no disciplina a su hijo en ese momento, no lo va a disciplinar, lo va a dañar. ¿Por qué? Porque le va a empezar a hablar desde su frustración, desde su estrés, desde su coraje. Lo va a dejar marcado. El 99% de las veces, mis hermanos, cuando hablamos y hablamos y hablamos sin pensar lo que vamos a hablar, la vamos a regar. No vamos a hablar nada bueno. Escuche lo que dice Proverbios 17, 27, 28. Acompáñeme ahí, por favor. Proverbios 17, versículos 27, 28. Yo se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice el versículo 27. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que ser sabios cuando seamos tentados a hablar mucho. Primero, manteniendo la calma y después, hablando solo lo necesario. Ahora escuche lo que dice el versículo 28 de esta misma versión donde se habla hoy. Versículo 28. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. ¿Escuchó eso? Hasta el más necio, el más duro, el más corajudo, el que siempre cree tener la razón, pasa por sabio cuando guarda silencio. ¿Por qué? Porque va a guardar silencio cuando se ha tentado a hablar, desde su ira, de su frustración y su descontento. También dice Proverbios 10, 19, yo se lo leo de la versión Nueva Traducción Viviente. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Mis hermanos, va a haber situaciones donde va a ser mejor quedarnos callados para no pecar. Dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Alguien aquí ya no se enoja? No me conteste. El problema, mis hermanos, no es enojarnos. Sí, de repente llega una ira santa de momentos, ¿verdad? De repente puede llegar ese coraje en nosotros. Así que el problema no es enojarnos, sino dejar que el pecado de ese enojo nos lleve a pecar. Efesios 4:26 dice: ay, se volteó aquí. Permítame.
¿Cuántos saben que de repente la tecnología falla? Amén. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes oran por nosotros? Los que venimos aquí a compartir la palabra, sigan orando porque en realidad necesitamos mucho de sus oraciones. Siempre, siempre, todo el tiempo necesitamos de sus oraciones. Ahora sí, dice Efesios 4, 26, 27. Airaos, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Por lo que acabamos de leer, mis hermanos, enojarse, como se lo dije hace un momento, no es pecado, ¿verdad? Es pecado cuando le damos rienda suelta a nuestras palabras que surgen desde nuestro enojo y dejamos que ese enojo nos dure todo el día. No pedimos perdón, no buscamos la reconciliación, no buscamos la restitución y nos quedamos con el enojo. Y pasa ese día, y pasa otro día, y pasa otro más. Y es que a mí me dijeron, y es que aquella persona tuvo la culpa. Pues que venga aquella persona y a mí me pida perdón. Mis hermanos, a los que decimos conocer al Señor y conocemos su palabra, no necesariamente tenemos que esperar a que el ofensor venga a pedirnos perdón. Muchas de las veces nosotros guardamos resentimiento con aquella persona que nos ofendió y tenemos que ir a pedirle perdón también y decirle, perdóname porque por 5 semanas, porque desde 1948 te estuve guardando rencor hasta ahorita. También es de cristianos pedir perdón, mis hermanos, cuando nos ofenden, porque guardamos resentimiento. El mejor ejemplo de guardar silencio nos lo dejó en nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Las verdaderas ovejas del Señor, mis hermanos, tampoco abren la boca para quejarse cuando tienen que morir a sus mismos deseos, a sus anhelos, a su voluntad. ¿Para qué? Para seguir y hacer la voluntad del gran pastor de las ovejas. Las ovejas también son cortas de vista, mis hermanos. Por tanto, ellas necesitan mantenerse apegadas a su pastor para no extraviarse, pero aún así habrá algunas rebeldes que se salen del redil, que de repente se desvían. Y se recuerda que dijimos que hace un pastor en lo literal cuando una oveja se sale del redil y se sale constantemente. ¿Sí se recuerda? Le quiebra la patita. Mi hermano José le hizo, la va, la busca, la encuentra, le quiebra la patita, pero no la deja así. Se la lleva cargada en sus hombros, la lleva a su lugar, la cura, la venda y la carga por un tiempo encima de sus hombros, encima de su cuello, para que aprenda a reconocer la voz y el olor de su pastor. Yo le pregunto, ¿a cuánto le nos ha quebrado una patita el Señor? Yo sí levanto la mano. En más de una ocasión. Seamos sinceros con el Señor, mis hermanos. A mí me ha quebrado la patita, hermano, las 2 patitas. Y a veces hasta la mano. Pero el Señor no nos deja así, mis hermanos. En el momento que viene la disciplina y nos quiebra la patita para ya no salirnos del redil, también viene y nos cura, nos sana, nos renueva con su palabra, a través de su palabra. Le pregunto una vez más. Ay, hermano, otra vez me va a preguntar. Sí. ¿Es usted una oveja que forma parte del rebaño del buen pastor y confía totalmente en él? Aunque le quiebre la patita. Amén, amén. Entonces Jesús sí es su pastor. Dice que el rey David, al pensar en el Dios de Israel y la relación que tenía con él, hace una analogía, o sea, una comparación de un pastor y sus ovejas. Para el rey David, Dios era como un pastor y él era como una oveja para Dios. David conocía a Dios en un sentido muy personal, por eso decía, mi pastor, no el pastor, mi pastor. Escucha ese otro pensamiento. Una oveja tiene un pastor y como su propietario, su dueño, la oveja tiene mucha importancia para él, porque esa oveja ha sido comprada a un precio muy alto. Para poder pertenecer, mis hermanos, nosotros a la grey del Señor, usted y yo no tuvimos que hacer nada, nada.
De hecho, a usted y a mí no nos costó nada. La salvación no nos costó nada. Pero a nuestro Padre Celestial le costó la vida de su único Hijo. A nuestro Señor Jesucristo le costó su vida. ¿Alcanza a ver la magnitud del sacrificio por amor que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Su propia vida, un precio muy alto, que en obediencia y en amor lo hizo por nosotros. Muy bien, entonces hasta este punto del versículo 1 hasta el 4, David ha presentado al Señor como su pastor, pero ahora en los dos últimos versículos que leímos en nuestra escritura base, el 5 y el 6, David presenta al Señor, su pastor, como su anfitrión también. ¿Y qué es un anfitrión? ¿Qué entiende por un anfitrión? ¿Qué es un anfitrión? Dígame, a ver, alguien. ¿Qué es un anfitrión? El que invita, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Qué es un anfitrión? El término anfitrión se refiere a aquel que recibe a alguien, invita, que le cuida, le proporciona hospitalidad y atención a sus visitantes, ya sea en su casa o lugar de reunión. Ahora que ya sabemos usted y yo el significado de la palabra anfitrión, acompáñenme por favor al versículo 5 de este Salmo 23. Salmo 23, versículo 5, por favor. Dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La palabra aderezas, mis hermanos, tiene como significado arreglar, adornar o hermosear. Ahora, ¿qué significa realmente esta primera parte de este versículo 5? ¿Cuál es el significado de esta primera parte de este versículo 5? Imagínese por un momento que el anfitrión que le está preparando la mesa no solo prepara el alimento en la mesa con algunos platos de desechables, con algunas cucharas desechables, y le dice, pues Robertito, ahí sírvete como puedas, o la puerta está abierta. Sí, de verdad, es parte de ser anfitrión también, ¿no? Estás en tu casa, adelante, siéntate con confianza. Pues le invita a un anfitrión y dices, ay, tú préndele el asador si quieres, y ahí, pues ahí sírvete y calienta tú. El anfitrión, mis hermanos, va a preparar todo con mucho detalle para que nosotros, ustedes y yo, podamos disfrutar del banquete pleno y generoso que prepara el Señor para nosotros. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno, muy bueno, y prepara siempre un banquete de bendiciones para cada uno de nosotros. Bendiciones espirituales para que usted y yo podamos disfrutar de ellas, fíjese. Esto aún en medio de las pruebas, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Ustedes y yo fuimos bendecidos en esta mañana, ¿verdad que sí? Cuando despertamos, nuestras primeras palabras fueron darle gracias al Señor por un nuevo día más que nos regala. Ya fuimos bendecidos. Ahora en su gracia y su misericordia nos da regalos cada día. Usted y yo somos bendecidos y debemos ser agradecidos con el Señor cada día, solo por el hecho de saber que gozamos ya de una salvación eterna. Es un agradecimiento que debe estar siempre con nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición de Dios, mis hermanos, es para todos. Las ovejas de la grey del Señor, todas las ovejas de la grey del Señor. ¿Para qué? Para los que hemos sido invitados por gracia a comer y disfrutar del banquete en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando somos invitados al banquete, a la mesa del Señor, al Rey de Reyes, mis hermanos, somos invitados a ese banquete, a disfrutar de ese banquete, pero en completa paz. El buen pastor, mis hermanos, es tan buen anfitrión que ha preparado mesa con todo tipo de bendiciones espirituales y nos hace partícipes de ellas, aún a pesar
de los problemas, las pruebas, las situaciones adversas, y sí, aún también cuando hay enemigos a nuestro alrededor. Al mencionar la palabra enemigo, ¿qué viene a su mente? Posiblemente aparece el nombre de alguien, ¿verdad? O una persona, enemigo. Alguien que usted considera su enemigo. Sí los puede haber, pero los enemigos más grandes que tenemos nosotros, mis hermanos, los enemigos más grandes que tenemos son tres. Uno, la carne, el mundo y Satanás. Caray, hermano Roberto, ¿por qué puso la carne en primer lugar? O sea, el yo. Es el enemigo más grande, es el que nos puede traicionar más fácil, mis hermanos. Hay una predicación que se llama, que tiene como título, Ten cuidado de ti mismo, del pastor Chuy. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Esos tres enemigos son muy peligrosos porque constantemente nos están angustiando, como dice este versículo 5. Pero escuche, aun cuando la vida de las ovejas, o sea, nosotros, ustedes y yo, es una vida de pruebas, conflictos y situaciones que constantemente se nos presentan, siempre hay una mesa de bendición preparada para nosotros. David pues hace esta hermosa ilustración de una mesa que hace referencia a la generosidad del anfitrión, del buen pastor. La palabra preparas sugiere provisión y cuidado, y las palabras delante de mí sugieren la conexión personal entre Dios, el anfitrión y el invitado, nosotros. Nos sentamos a la mesa con nuestro buen pastor que ha preparado un banquete en presencia de nuestros angustiadores. ¿Quiénes dijimos que eran esos angustiadores, esos enemigos más grandes? La carne, el mundo y Satanás. Pero curiosamente, fíjese, el cuidado y el interés de nuestro buen pastor, o sea, nuestro anfitrión, no elimina la presencia de nuestros angustiadores, pero sí permite que experimentemos su bondad, su generosidad, aún con ellos, fíjese, a nuestro alrededor. Seguirá habiendo lucha con esta carne. Seguiremos habitando en este mundo del cual Jesús le pidió al Padre que no nos sacara de él, tal y como lo dijo en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guardarnos del mal, mis hermanos, también es recibir la paz de nuestro buen pastor. La paz que solo Jesús nos puede dar. Fíjese, aún en medio de la maldad de este mundo. Y sí, la lucha con nuestro adversario, el diablo, también continuará. En el momento que usted y yo decidimos, por voluntad propia, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en enemigos de aquel que nos manejaba como títeres cuando andábamos en el mundo. Ahora somos sus enemigos. Él es nuestro enemigo. Todo esto seguirá, mis hermanos, hasta que Cristo venga o Él nos llame primero a su presencia. ¿Cuándo se van a acabar las pruebas, hermano Roberto? Hasta que Cristo venga o nos llame primero Él a su presencia. Pero por lo tanto, la verdadera victoria no es la ausencia de enemigos, sino la paz que podemos experimentar cuando vamos a su presencia, estando aún delante de nuestros enemigos. Spurgeon también hace una ilustración muy sencilla y dice: como los hijos de Dios podemos disfrutar del banquete o de los banquetes que nos prepara el Señor, aún en medio de las batallas. En una guerra, un soldado está en la presencia de sus enemigos y si llega a comer algo, lo come apresuradamente y sale corriendo rápido para ir a la batalla. ¿Se puede imaginar esa escena? Alguien que está en la guerra y apenas está queriendo comer algo y vienen los enemigos, levántate y vámonos. ¿Pudo comer algo o quizás no pudo comer nada? Sigue diciendo Spurgeon: tú preparas una mesa delante de mí, tal como lo hace un servidor para preparar una mesa. Desdobla el mantel y prepara los adornos, los cubiertos y los detalles de la fiesta para una ocasión ordinaria de paz. No hay prisa, no hay confusión y no hay disturbios.
El enemigo está a la puerta y aún así Dios prepara una mesa donde los cristianos, ustedes y yo, nos sentamos a comer sin prisas, como si todo estuviera en completa paz. Mis hermanos, nosotros tenemos a un Dios que aún en medio de todos los problemas que usted y yo pudiéramos tener, nos puede dar paz. Pero no solo una paz, sino una paz que nuestro entendimiento finito no alcanza a comprender, porque va a sobrepasar ese entendimiento que tenemos. ¿Ha experimentado un momento de paz así? Están los problemas delante de usted, está la situación que no cambia, y de repente va a la presencia del Señor y el Señor le da paz y usted se siente diferente, no entiende todavía por qué ni cómo. La situación no ha cambiado, pero usted tiene paz. ¿Usted lo ha experimentado en alguna ocasión? Amén, amén. Dice Filipenses 4, versículos 6 y 7, yo se lo leo de la traducción del lenguaje actual. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Una paz que va a sobrepasar nuestro entendimiento, mis hermanos. El mundo no entiende, no lo entiende. Usted puede estar en un funeral de alguien muy cercano y tiene paz, inclusive de un familiar, y tiene paz. Mayormente si usted supo que aquella persona murió en Cristo y está en el cielo. Y la gente de repente se puede preguntar, ¿y esta persona por qué no está llorando? ¿Que no le duele? No, es que el Señor le puede dar paz aún en medio de ese momento difícil. Mis hermanos, nuestro mayor enemigo de repente nos va a tentar a querer hacer su voluntad y literalmente va a comenzar una batalla entre hacer el bien o permitir que nuestro principal enemigo nos gane y cedamos a los deseos de esta carne. Fíjese, dice el Proverbio 7850, el lugar donde debe de estar la carne es en el asador. ¿Cuál es ese proverbio, hermano Roberto? No existe. El lugar donde debe de estar la carne es en el asador. El Señor es bueno, mis hermanos, y no necesitamos esperar a que terminen nuestras batallas. Él ya está aquí para darnos de su paz, solo tenemos que correr al trono de la gracia. Dice la segunda parte de este mismo versículo 5, Salmo 23:5, estoy en la segunda parte. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción con aceite, mis hermanos, era una práctica común en el Antiguo Oriente, con diversos propósitos. Así que ungir a alguien con aceite era un símbolo de favor, de bendición o un llamado de alguien que había sido elegido para un propósito especial. Entre los hombres que fueron ungidos se encuentran o destacan los reyes, los sacerdotes y los profetas de Israel. Los reyes eran ungidos como señal de su elección por Dios, a los cuales llamaba, la gente le llamaba el ungido de Dios. Entre algunos de los reyes que recibieron esta función incluyen al rey Saúl, a David, a Salomón y a Jehú. En cuanto a los sacerdotes, están Aarón y los sumos sacerdotes posteriores, que también fueron ungidos para consagrarlos a su función sagrada. Y aunque no hay referencias a la unción de muchos profetas, en la Biblia se menciona a Elías, que recibió instrucción para ungir a Eliseo como su sucesor. En todos estos casos, la unción simbolizaba la dedicación a Dios y la capacitación por el Espíritu Santo para cumplir una misión específica. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Jesús como el ungido, el Mesías, el Cristo, por haber sido ungido con el Espíritu Santo en su bautismo. Así que el aceite también simboliza la investidura del poder del Espíritu Santo. Y los pastores de ovejas, en lo literal, también ungían la cabeza de sus ovejas. Uno, para curarlas, pero principalmente
ungían su cabeza, porque las ovejas, fíjese, solían ser atacadas o suelen ser atacadas todavía por mosquitos y moscas. Estos mosquitos y moscas se metían en sus narices y dejaban ahí sus huevecillos que después se convertían en larvas, en gusanos. Causaban mucha molestia o les causan mucha molestia a las ovejas, al punto de que estas ovejitas en su desesperación van y se golpean contra un árbol, contra una pared, contra una piedra. Y fíjese, en Lucas 11:14 en adelante se menciona a Belcebú, que también se conoce como el príncipe de las moscas, el cual está lanzando constantemente ataques de moscas a la cabeza del cristiano. Moscas de distracción, moscas de tentación y muchas, pero muchas moscas de mentiras. ¿Estará mandando moscas de sueño en este momento? A lo mejor, de aquí se ve todo, dijo el pastor. De aquí se alcanza a ver a todo. De repente alguien le está empezando a meter goles, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mis hermanos, por su misericordia. Dice primera de Juan 2:20, que usted y yo tenemos la unción del Santo. Y al venir a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios que nos da a conocer todas las cosas, y es por eso que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Podemos discernir, ¿verdad que sí? Hoy podemos discernir cuando el enemigo anda rondando. El hecho de que usted y yo hayamos recibido al Espíritu Santo es una señal también de que somos elegidos, amados y marcados por su favor para un propósito especial. Dice la segunda parte de este mismo versículo del Salmo 23:5, mi copa está rebosando, la última parte. El desbordamiento de la copa habla de las bendiciones abundantes que Dios derrama sobre nuestras vidas. Hoy hablaba por la tarde con alguno de mis hermanos y hacíamos el comentario de lo bueno que es el Señor. ¿El Señor ha sido bueno con usted? El Señor ha sido bueno, yo diría muy bueno con cada uno de nosotros. Nos bendice todos los días, mis hermanos. Una copa que rebosa no es solo una copa que suple las necesidades básicas en nuestra vida, es una copa que está llena hasta el punto de desbordarse. Y es que las bendiciones de Dios no están limitadas, mis hermanos, por el contrario, son ilimitadas. Pensemos por un momento, ¿cuántas veces hemos sentido que no tenemos lo suficiente, que no tenemos suficiente? ¿Cuántas veces ha venido a nuestra mente y decimos, pues no tengo lo suficiente? Y yo no me refiero nada más a lo material, No teníamos en algún momento suficientes fuerzas, pero fuimos a la presencia del Señor y recibimos de sus fuerzas. Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No teníamos suficiente tiempo, pero el Señor acomodó todo su perfecto tiempo, que en sí no está limitado a este tiempo terrenal, para que la gloria fuera de Él y no nuestra. Así como pasó ahorita aquí, que de repente se atravesó aquí una mosca y que le tuve que pasar así poquito para allá. El miércoles pasado, mis hermanos, la tecnología, yo batallo todavía un poco, o mucho diría batallo, no sé mucho, pero el miércoles pasado estaba ya a punto de terminar los últimos ajustes, los últimos detalles, pinceladas, dice el pastor del mensaje, y de repente no sé qué apachurré y se borró todo el mensaje. Y pues el técnico que tengo allá en la casa no estaba trabajando, y rápido hay que hablarle. Gracias a Dios se pudo venir y pudo arreglar, recuperar lo que se había borrado. Yo no sabía cómo, pero ya faltaba una hora para venirnos. No había tiempo para terminar el mensaje, pero el Señor obró en su tiempo, con la sabiduría que también le ha dado a nuestros jóvenes. Y sí, también yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado en un momento donde no tenemos suficientes recursos. Falta. Pero milagrosamente y sin saber cómo, mis hermanos, el Señor provee. Nuestro Dios provee. ¿El Señor ha proveído? ¿El Señor sigue proveyendo? Sí. En este versículo del Salmo 23, en este versículo 5 del Salmo 23, es un recordatorio de que independientemente de la necesidad que usted y yo tengamos,
la provisión de Dios nunca se va a agotar. Él llenará nuestra copa de bendición hasta rebosar, proveyendo en ocasiones mucho más de lo que nosotros necesitamos. Cuando caminamos por fe, mis hermanos, con la seguridad que Dios va a proveer, comenzamos a ver su bendición. Vemos esa bendición desbordarse en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero escuche, la bendición más grande va a ser que en medio de una completa paz esperaremos la respuesta del Señor a esa necesidad. En paz esperaremos al Señor a que traiga su soberana respuesta. Estas bendiciones, mis hermanos, no son solo para nosotros. ¿Cuántos somos salvos? Amén. Las bendiciones que nosotros hemos recibido y las que seguimos recibiendo no son solo para nosotros. Todas ellas, mis hermanos, son destinadas a ser compartidas para bendecir también a otros, para ser un testimonio de la bondad de Dios. Nuestra copa rebosa y ya no anhelamos nada de aquello que creíamos necesitar, porque ahora tenemos a Cristo que lo llena todo. Nuestra suficiencia, mis hermanos, tiene que venir de Él. Nuestras fuerzas tienen que venir de Él. Y sin lugar a duda, todos hemos recibido abundantes misericordias. Por eso ahora, mis hermanos, nosotros en agradecimiento debemos llevar nuestra copa que rebosa de bendiciones. Escuche, a que se desborde en los vasos más vacíos de aquellos que todavía no conocen al Señor. Su copa está rebosando, su copa rebosa. Hay que llevarla a que se desborde también allá afuera, a llevar la palabra, a llevar el evangelio de salvación. Hay muchas copas vacías, hay muchas almas vacías, hay mucha gente que todavía no conoce al Señor, mis hermanos. Le voy a hacer otra pregunta, pero se la voy a hacer con mucho respeto. Esta pregunta me la hizo también el Señor a mí. Si hubiera dependido de usted, ¿hasta dónde se hubiera llenado su copa? Si el Señor hubiera llenado su copa en proporción a su fe, ¿hasta dónde habría llegado? ¿A la mitad? ¿Hasta arriba? ¿Se hubiera desbordado? Gracias a Dios, mis hermanos, que Él es bueno y su misericordia es inagotable, y Él es el que llena nuestra copa de bendiciones. Y hablando, fíjese, de la misericordia de Dios, mire lo que dice el versículo 6 de este mismo Salmo 23. Acompáñame ahí, Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Estas palabras de David, mis hermanos, se refieren al bien y a la misericordia de Dios, que no es un simple deseo de esperanza, sino una profunda certeza de que su generosidad, su benevolencia y su disposición de bendecirnos es la naturaleza misma de Dios. Él quiere bendecirnos. La bondad de Dios, mis hermanos, es constante y no se desvanece con el tiempo ni las circunstancias, incluyendo, fíjese, en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros que podamos estar pasando. La bondad de Dios está presente, ofreciendo bendiciones que no siempre, merecemos. Hay muchas bendiciones que recibimos y muchas a veces no las merecemos, pero el Señor así nos las da. Él es bueno. La misericordia, por otro lado, es la compasión y el perdón de Dios. Es su disposición a retener el castigo que realmente merecemos, y a pesar de nuestras fallas, Él nos extiende de su gracia y su misericordia cada día. El reconocimiento de David que la misericordia de Dios lo seguía todos los días de su vida es un recordatorio del constante perdón de Dios. Es un gran amor para borrar nuestros pecados y su disposición para ayudarnos a comenzar de nuevo. Ya nos perdonó el Señor, ¿verdad? Y ahora somos salvos, pero nos sigue perdonando. ¿Quién ya no falla? ¿Quién ya no necesita el perdón del Señor todos los días? Yo necesito el perdón de Dios todos los días. Todo el tiempo le fallamos, mis hermanos. Debemos hacer una vida de oración y de arrepentimiento y de ponernos a cuentas con el Señor todos los días, porque todos los días esta carne quiere hacer su voluntad.
El bien y la misericordia juntos son como dos ángeles guardianes que nos cuidan, nos protegen, nos guían y nos proveen cada día. Que no solo, fíjese, nos están cuidando a ver a qué horas la regamos para apuntarnos con el dedo. El bien y la misericordia nos siguen sin descanso, sin importar a dónde vayamos, ni cuántos errores cometamos, ni cuánto caigamos. El bien y la misericordia de Dios, mis hermanos, siempre estará con nosotros para mostrarnos su amor y su fidelidad constante al humillarnos delante de Él. Ahora, gracias al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, el velo se ha roto, mis hermanos. Ya no hay más separación entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos entrada delante del trono altísimo, entrada libre. Confiadamente podemos entrar delante del trono de la gracia a recibir misericordia del Señor a cualquier hora, en cualquier momento. Mientras avanzamos en nuestro diario caminar con el Señor, el bien y la misericordia nos van a seguir. Y estarán ahí en los momentos tranquilos y en los momentos difíciles que se nos puedan presentar. Nunca estaremos solos, siempre estaremos rodeados por el bien y la misericordia de Dios. Hablando de seguir, le pregunto, ¿a quién siguen las ovejas? ¿A quién? Al pastor, a su pastor. ¿A quién seguimos nosotros, las ovejas de la grey del Señor? A nuestro buen pastor. Entonces, mientras nosotros, fíjese, las ovejas de la grey del Señor, sigamos la voz del pastor, el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Dice la última parte de este versículo 6 del Salmo 23:6: y en la casa del Señor moraré por largos días. Las palabras de David, mis hermanos, son una declaración de fe, no solo para la vida eterna, sino que tenían un significado más profundo también para su presente, porque David depositaba su confianza en las promesas de Dios, con la absoluta certeza de que Él iba a proveer, de que Él iba a proteger. Y la presencia de Dios no solo eran para esta vida, donde el mismo rey David pasó por muchos problemas, por muchas situaciones difíciles, sino para toda la eternidad. Con estas palabras, mis hermanos, David nos recuerda a usted y a mí en esta noche que el cuidado de Dios no se detiene cuando termina nuestro viaje terrenal, porque el cuidado y la provisión de nuestro pastor de pastores se extiende hasta la eternidad. Cuando caminamos con Dios y lo hacemos nuestro pastor, no solo caminaremos seguros hoy, sino para siempre. El bien y la misericordia de Dios siguiéndonos todos los días de nuestra vida son también un recordatorio de que no importa lo que enfrentemos ni las pruebas que tengamos que soportar. Mientras termina nuestro peregrinar en este mundo que es temporal, las promesas de Dios permanecerán firmes, porque Dios es fiel para cumplir su palabra. No solo por un tiempo, sino para siempre. Fíjese, ya de entrada, solo con el hecho de saber que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas, ni de nuestro propio entendimiento, nos debe de llevar a la presencia del Señor para descansar en Él y de paso recibir su paz. Esto sabiendo que nuestro futuro está seguro en sus fuerzas, en sus manos, en lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario. En nuestro corto viaje terrenal aquí por esta tierra, mis hermanos, nuestras luchas y las pruebas que tengamos que enfrentar están todas en sus manos. ¿Está pasando por un momento difícil en este momento? Hace un momento orábamos por todas las necesidades que hay aquí, ¿verdad? Nuestra hermana Karina nos decía que un tío de ella había sufrido un derrame cerebral muy fuerte y estaba muy grave. Hoy estamos bien, mañana no sabemos, pero estamos en las manos del Señor. Amén. Así que la promesa final es que si habitamos en su casa, habitaremos en su paz. Su presencia y su provisión son para siempre, y eso nos debe de llevar a vivir confiados en Él, para vivir, mis hermanos, con esperanza, con seguridad, sin importar lo que suceda hoy, mañana. Caminar seguros, sabiendo que estamos a salvo en las manos del Señor.
Somos llamados nosotros, mis hermanos, a vivir con una perspectiva eterna, confiados siempre en que el mismo Dios que nos guía hoy es el mismo Dios que nos llevará el día de mañana a la eternidad. El Salmo 23 nos muestra pues una imagen abrumadora de la bendición de Dios. Y escuche: verdes pastos, aguas tranquilas, comida y bebida saludable, una mesa preparada en presencia de nuestros enemigos, unción con aceite y una copa de bendiciones que rebosa hasta desbordarse. Mis hermanos, vivimos en un mundo donde constantemente se promueve la escasez. Y usted necesita, y usted necesita, y necesita, y necesita. Compra esto, compra el otro. Hoy en día, mis hermanos, se está promoviendo la escasez de huevos. Y tristemente la gente se pelea por una docena de huevos. ¿Sabe qué decidimos mi esposa y yo? No ir ni a Stater Brothers, ya estoy promocionando las tiendas, ni a Costco, sino dejar de comer huevos. No nacimos comiendo huevos. Pero de verdad, si usted ha ido a Costco, usted ha visto cómo esta escasez de repente te trae conflictos. Antes de que pusieran un límite de 2, mis hermanos, hubo hasta pleitos ahí dentro, ¿no? Porque alguien se quería llevar toda la paleta completa. Nos vamos al extremo, ¿verdad? Y entramos en caos, cuando en realidad pues no desayunamos huevos, ahora desayunamos un café con galletas de animalito. Pero ¿necesitamos los huevos todos los días? No. Bueno, el punto aquí es que se promueve la escasez en todo, y usted necesita, y usted compre, y compre la última oferta porque ya es el último día y mañana se acaba. Hay competencias, mis hermanos, también en esta misma escasez, competencias. Entre los jóvenes hay competencias por marcas de ropa. Creo que también hay competencia con las bolsas. Hay unas bolsas que están exageradísimos los precios. Yo compraría mejor una de esas que vendían del mandado allá en el mercado de mi casa en Guadalajara, esas de 2 orejas, ¿verdad? Pero hay unas bolsas que está exageradísimo. Pero hay competencia entre la ropa, entre los jóvenes. Inclusive hay competencia, mis hermanos, por los zapatos de marca, que si estos son los que se están usando, yo quiero también unos. Competencia, la escasez se promueve. Pero gracias sean dadas a nuestro Dios, mis hermanos, porque hoy una vez más, a través de este Salmo 23, Él nos invita a recordar que todo lo que usted y yo necesitamos viene de Él. Y recibimos, mis hermanos, todos los días de la abundancia que Él nos provee, de la abundancia divina que recibimos de Él. No solo de pan vive el hombre, ¿verdad que no? Sino de toda palabra que proviene de la boca del Señor. Necesitamos muchas cosas, mis hermanos, o creemos necesitar muchas cosas, pero en realidad lo único que necesitamos, nuestro pastor lo ha mencionado aquí, el hombre no necesita más cosas, el hombre no necesita más dinero. Lo que el hombre necesita es a Dios en su vida, y levantar una vida de oración y ir de rodillas delante de la presencia de Dios todos los días, a humillarse delante de Él. Eso es lo que ocupa el hombre, mis hermanos. El hombre ocupa la salvación que nos puede dar solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que necesita el hombre, no otra docena de huevos. Mira, hay gente que está comprando un 20 de huevos, un cuadro así que tiene 20 huevos por $44. Yo los vi en el refrigerador y alguien ya los llevaba en su carro. Dije, wow, pues sí va a haber mucha necesidad de huevos. No necesitamos nada de eso, mis hermanos. El Señor nos provee lo que necesitamos, y lo único que necesitamos es a Él. Nuestro Señor, nuestro buen pastor, es fiel, bondadoso y misericordioso. Él ya sabe de antemano lo que usted y yo necesitamos. Mateo 6, 25 hasta 34. Usted lo puede leer en su casa cuando tenga una oportunidad. Cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, empezamos a vivir sin miedo al mañana, al qué pasará, que si hoy es suficiente, que si esto, que si el otro. Y esta confianza en las promesas de Dios nos dará como resultado que seamos más generosos con los demás, porque ahora viviremos confiados que nuestro buen pastor siempre proveerá
y que su provisión será más que suficiente para nosotros y para los que nos rodean. Hoy en día, mis hermanos, hay un temor allá afuera por lo que se está viendo, ¿verdad? De las redadas. Yo sin saber platiqué con mi jardinero, es un muchachito como de 22 años, y platicando con él para tratarlo de evangelizar, de repente le digo, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo le haces para trabajar ahora que están las redadas? Y dice, yo estoy bien, si la voluntad de Dios es que me regrese a mi país, que me lleve. Me sorprendió, yo no sabía que él era cristiano, pero fue una afirmación clara y rotunda en ese momento. Si la voluntad de Dios es que me agarren y me lleven a mi país, pues estoy en sus manos. Pero no debemos de vivir con temor, mis hermanos. Sí debemos de ser precavidos, sí debemos de estar alertas, pero no debemos vivir con temor. Usted dice eso, hermano, porque usted tiene papeles. No, mis hermanos, a mí me duele también que nuestros hermanos estén yendo, que lo estén agarrando. Pero si nosotros confiamos en la voluntad del Señor, si creemos que los propósitos de Él son perfectos y Él nos equivoca y sucede algo, ¿qué va a pasar? De repente vamos a querer cruzar de regreso y no pasamos. Cuando el Señor nos llevó para allá con un propósito, a lo mejor allá alguien necesitaba oír una palabra, a lo mejor allá de aquel lado alguien necesitaba que salvación, a lo mejor allá el Señor nos levantaba como un predicador, como una persona que lleva la palabra a un lugar donde nadie la llevaba. No sabemos cuáles son los planes del Señor, pero sí sabemos que los planes del Señor son perfectos, ¿verdad que sí? Le pregunto, ay hermano, qué preguntón, ya para terminar. ¿El Señor ha sido bueno con usted y con su familia? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, pues. Antes de terminar la enseñanza de hoy, mis hermanos, le pido por favor que se lleve estas preguntas y medite en ellas. El Señor habló a mi vida a través de estar preparando el mensaje del día de hoy, principalmente en esa área de que a veces nos tenemos que quedar callados. Y cuando la mano del Señor viene, mis hermanos, en disciplina, duele. Pero es bueno cuando seamos disciplinados por el Señor, mis hermanos. Alegrémonos, pongámonos contentos, preocupémonos, mis hermanos, cuando el Señor ya no nos hable, cuando ya no escuchemos su voz. En ese momento preocupémonos, pero mientras el Señor nos siga corrigiendo, le interesa que sigamos creciendo, le interesa que sigamos avanzando, le interesa al Señor que usted y yo sigamos creciendo. Amén. Llévese estas preguntas, si quiere apuntarlas. Número 1, ¿cómo cambia este Salmo 23 la manera de ver tu caminar con el buen pastor? ¿Cómo cambia este Salmo 23 la manera de ver tu caminar con el buen pastor? Y número 2, ¿estás listo para confiar cada día más en la provisión, la protección y la paz que el buen pastor te ofrece? Son dos preguntas, mis hermanos, en las que tenemos que meditar. Posiblemente ya las habíamos escuchado, posiblemente ya habíamos meditado en ellas, posiblemente hay alguien aquí que diga, yo ya sabía eso, mi hermano, yo ya confío. Tenemos que estar siendo recordados constantemente de quiénes somos y quién es nuestro pastor de pastores, quién es el anfitrión que prepara mesa delante de nuestros adversarios. No hay ningún solo día, mis hermanos, en nuestra vida donde caminemos solos. Nuestro buen pastor siempre va a caminar con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Termino leyendo el Salmo 23. ¿Me acompaña a leer todo el Salmo 23? Vamos a leerlo. Acompáñenme a leerlo. Vamos a leerlo pausado. Nos quedan 4 minutos. Vamos a leerlo pausado y vamos a dejar que el Señor, el mismo Espíritu Santo, nos vaya revelando cada uno de esos versículos que vamos a estar leyendo y nos vaya dando esa paz, esa seguridad y esa confianza que necesitamos. Salmo 23, versículos del 1 al 6. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias al Señor por su bendita palabra, mis hermanos. El Señor no se limita a bendecirnos. Las bendiciones están ahí. Diría alguien allá, solo tiene que declararlas a la 1 y a las 2 y a las 3. No, mis hermanos. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Y Él en su bondad y su misericordia nos dará lo que necesitamos dentro de su tiempo, su soberano tiempo que es perfecto. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Gracias te damos, Señor, en esta noche una vez más. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por recordarnos siempre, Señor, que nada nos va a faltar. Tienes tanto cuidado de cada uno de nosotros, Señor, que nos llevas a lugares de delicados pastos. Tienes tanto cuidado de nosotros, Señor, que cuando vamos a tu presencia recibimos de tu paz y descansamos en ti. Depositamos nuestras cargas, Señor, y salimos confiados sabiendo, Señor, que en todo tú tienes el control. Nos das de beber y nos llevas a aguas tranquilas, Señor, aguas de reposo. Conforta nuestra alma, Señor, cada día. Nos guías y nos sigues guiando por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y aunque andemos, Señor, en valles de sombra y de muerte, aunque estemos pasando por problemas, aunque estemos pasando por enfermedades y estemos pasando por las situaciones más difíciles en nuestras vidas, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento en el momento que ya no tenemos. Preparas una mesa delante de nuestros angustiadores, de nuestros adversarios, Señor. Unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa rebosa, Señor, de bendiciones y de bendiciones espirituales que necesitamos, Señor, ir a compartir. A que nuestro vaso, Señor, que rebosa, sea derramado en aquellos vasos que están vacíos, que caminan sin rumbo como ovejas sin pastor, a los que no te conocen, Señor. Levanta, Señor, cada día más hombres y mujeres que vayan y prediquen tu palabra. Levanta, Señor, más evangelizadores. Levanta, Señor, más servidores que te sirvan con un corazón sincero. Levanta, Señor, padres de familia comprometidos a tu palabra. Levanta, Señor, mujeres idóneas, mujeres que edifican su casa, Señor. Obra en la vida de nuestros jóvenes, Señor. Tú como nuestro buen pastor, Señor, obra en la vida de nuestros jóvenes, Señor. Levanta jóvenes, Señor, que te amen. Levanta, Señor, jóvenes que te busquen. Levanta, Señor, jóvenes que busquen de tu presencia y que amen tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, guárdalos y cuídalos al igual que nuestros niños de la maldad de este mundo, Señor. Síguelos instruyendo a través de las enseñanzas de cada domingo. Pero nosotros como padres, Señor, también levántanos, Señor, como sacerdotes de nuestro hogar para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa, Señor, el día que tú nos llames a tu presencia, moraremos por largos, largos días. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor otra vez. Muy bien, si usted no se tiene que ir, tenemos, si hay cafecito, Toño, sí, café, té, galletas, pan, chocolate, malteadas, hay de todo ahora. Así que si
Si usted no se tiene que ir, acompáñenos por ahí, por favor. Los padres de familia, les pedimos por favor, a los padres de familia no se nos vayan aquí de este lado, pasen de este lado para que